Hola, muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso, en este momento estaremos hablando acerca del lenguaje de programación Python y vamos a hacer, este será como tal un video introductorio al lenguaje, ¿vale? En este curso estaremos tocando eh, varios temas relacionados a este lenguaje de programación y voy a estar hablando acerca de los usos habituales que se le suele dar a este lenguaje, ¿vale? Entonces, bueno, no perdamos tiempo y vamos a ello. Comencemos con lo siguiente, a crear un archivo. En este caso estoy usando el editor de código VS Code, Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, eh, para comenzar a trabajar con Python, aquí tengo una carpeta, lo tengo abierto como tal, y entonces voy a comenzar con un archivo como tal. Entonces la extensión de los archivos de Python es .py. Si fuese, por ejemplo, que estuviese trabajando, por ejemplo, con, con lenguajes como, por ejemplo, PHP, fuese esta la extensión. Si fuese, por ejemplo, Lua, fuese este. Si fuese Java, fuese ese. Y bueno, así sucesivamente. Va a cambiar dependiendo del lenguaje que estés trabajando. Según el lenguaje que esté trabajando va a cambiar. En este caso es .py. .py es la extensión de un archivo de Python. Le damos Enter y bueno, vamos a comenzar como tal con lo que es la salida de datos. El cómo podemos mostrar información por consola en este lenguaje de programación. Y se haría de la siguiente forma. Print, hola mundo, desde Python. Vale, entonces, damos los cambios aquí. En este caso, por ejemplo aquí a la terminal para ver lo que vamos a imprimir. Vamos a ver. Otra cosa interesante a mencionar también es el tema de lo que son las variables. Para los que no saben qué es una variable, es un tipo de caja que almacena datos que más adelante del programa puede ser que cambie la información que almacena. Bueno, en este caso ya hacemos otra cosa, profesor, vamos a mostrar esta información. En este caso escribimos Python, especificamos el nombre de nuestro archivo y la extensión .py. En este caso lo ven que dice hola mundo desde Python, ¿vale? Entonces esta sería la forma de cómo mostrar algo por consola. Salida de datos es esto. Entonces veamos lo siguiente. Y es el tema de lo que son las variables como tal. Como le acabo de decir, las variables no son más que una especie de caja que almacena un dato que puede ser que más adelante del programa de nuestra aplicación cambie el valor que almacena. Puede ser de diferentes tipos puede almacenar cualquier tipo de dato, ya sea tipo numérico, tipo true o false o tipo string, entre otros. Bueno, algo a tener en cuenta con este lenguaje de programación con Python es que Python es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que este lenguaje de tipado dinámico, bueno, que no hay que definir el tipo de datos de forma explícita como lenguaje como por ejemplo Java, C#, entre otros. Entonces, se haría de la siguiente manera. Aquí están viendo como tal lo que es un string, que hace referencia a texto como tal. Vale, entonces existe también el char, que hace referencia a un solo carácter, y hace referencia a entero, float a flotantes, o sea, números decimales, y boolean a true o false, verdadero o falso. Entonces, ya sabiendo eso, por ejemplo, para mostrar un dato que sea, por ejemplo, numérico, sin ponerle en la comilla, porque es numérico, se pusiera de esta manera, por ejemplo, 23. Y yo pusiese Python app y miren, efectivamente se muestra aquí. Entonces, esa es una forma. Entonces, vamos a continuar, ya que saben acerca de lo que son las salidas de datos.
y acerca de los tipos de datos, entonces sigamos con lo siguiente, y es como tal hablar acerca de lo que es la concatenación. Para los que no saben qué es la concatenación, para los que no saben qué es la concatenación es más que unir un texto con otro, o unir un texto, por ejemplo, con un número, para que se hagan más o menos la idea, por ahí que van las cosas. Entonces, algo también a mencionar es que Python es un lenguaje que se puede utilizar para muchos tipos de tareas, ya sea para desarrollo web, para machine learning, ciencia de datos, big data y cualquier otro tipo de tareas como tales. Vale, entonces continuemos. Sí, continuemos ahora con el tema de lo que son la entrada de datos. Ya vimos cómo ya vimos como tal la salida de datos. Ahora vamos a ver cómo podemos permitir que el usuario pueda ingresar una información en nuestra aplicación. ¿Cómo se haría esto? Bueno, se haría de la siguiente forma. Diríamos, por ejemplo, print. Entonces le dijéramos, por ejemplo, introduce tu nombre, introduce tu nombre. Entonces, para esto lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, nombre en variable, o por ejemplo, usemos name, que quiere decir lo mismo. Le decimos, por ejemplo, input. Vale, entonces lo imprimimos por aquí por consola, print, y le decimos name. Y aquí hacemos lo que le dije, la concatenación. En Python se concatena con una coma, con ese simbolito, con la coma. Entonces, le decimos, por ejemplo, entre comillas doble, tu nombre, o le podemos decir en inglés, your name is, que quiere decir tu nombre es. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, el que se ha de mostrar aquí. Entonces, cuando le damos aquí, que imprimimos esto, dice introduce tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Joancito Web, por ejemplo. Your name is Joancito Web. Tu nombre es Joancito Web. Vale, entonces, esta es una forma de cómo mostrar datos. Ahora, supongamos que ahora lo que queremos mostrar un dato que le decimos, por ejemplo, al usuario, oye, introduce, por ejemplo, tu edad, pero no es tipo string, es tipo número, por ejemplo. Entonces lo haríamos de la siguiente forma. Y ingresa tu edad, ¿vale? Ingresa tu edad. Entonces, por ejemplo, podemos decir edad es igual a in. Y esto podemos decirle input. Y esto sería una forma de imprimirlo también. Vale, entonces decimos edad. Le damos aquí en la consola y dice introduce tu nombre. Joancito Web. Joancito. Vamos a ponerle Joancito. Ingresa tu edad. Bueno, pongámosle 23 por ejemplo. Y aquí nos muestra 23. O sea que tu edad como tal es 23. Aquí le ponemos in porque sabemos que el tipo de dato o la información que ha de mostrar será un número entero. Es una. Y otra a mencionar es que es un número como tal en esto. Podemos especificarle, por ejemplo, otro tipo, si en dado caso no fuese entero, si fuese float, le podemos verificar qué tipo float, o si es entero, le podemos especificar qué tipo string, o tipo string como tal. Entonces, sigamos con lo siguiente, y es, por ejemplo, los comentarios. ¿Para qué sirven los comentarios?
Y es que los comentarios nos sirven como tal para comentar una porción de código o para escribir de acuerdo a un código que creamos y queremos, por ejemplo, documentarlo para así poder explicarle a otro desarrollador de qué va esa porción de código que tenemos en nuestro programa o, bueno, aplicación. Entonces sigamos como tal con lo que son las condicionales. Las condicionales, para los que no saben, nos permite, pongámoslo de esta forma, tomar una condición. Si en dado caso es verdadero algo, se muestra esto. Si en dado caso no se cumple esa condición, se muestra la siguiente información. ¿Cómo se haría? Se haría de esta forma. If, que quiere decir si el número, por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo numérica, número es igual, por ejemplo, a 4, y le decimos si número es igual a 4. Entonces, ¿qué se ha de mostrar? Bueno, quiero que se muestre como tal la siguiente información, que diga, esto es verdadero, esto es verdadero. Si en dado caso esto no se cumple, decimos lo siguiente, esto es falso, esto es falso, esto es falso, ¿vale? Esto es falso, ¿vale? Entonces aquí ponemos esto, vamos, entonces cuando le damos aquí, si esta condición se cumple, si 4 es igual a 4, entonces se ha de mostrar la primera. Ok, nos dicen que aquí hay un pequeño problemilla y es por esto. Vale, entonces ahora cuando le damos, efectivamente tiene que mostrarse la información. Ingresa tu nombre. Bueno, pongamos, ¿cuál es tu nombre? Yo, Ancito. Ingresa tu edad. 34. Esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Bueno, la razón de por qué esto es verdadero es porque el número, que en este caso esta variable que tenemos aquí, tiene como valor 4 y entonces lo estamos comparando a 4 y 4 es igual a 4. Entonces esto es verdadero. Si en dado caso no se cumpliese, mostrarse la siguiente condición. Esto es falso, el else. Vale, ya sabiendo estas cosillas, avancemos a lo siguiente. Y es, por ejemplo, el tema de los arreglos o arrays. Por ejemplo, para bregar con los arrays o arreglos, por ejemplo, en este lenguaje de programación en Python, se haría de la siguiente manera. Array, le explico ahora el concepto de array y eso. Entonces, decimos, por ejemplo, 2, 4, 7, 8, 2, 7. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y podemos decirle número, o podemos podemos hacer lo siguiente. Podemos decir fruta es igual a qué? Bueno, a lo siguiente. Manzana, bueno, entre comillas, manzana, pera, y por ejemplo, yo qué sé, guineo, vamos a ponerlo así, ¿vale? Guineo, vamos a ponerlo. Entonces, un array no es más que una forma de agrupar una cantidad de información o datos que tengamos. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, es por ejemplo, si nosotros a nuestro array le queremos llamar frutas, es porque contendrá, va a mantener como tal frutas. Por ejemplo, algo también a mencionar
es que esto se parece un poco al tema de lo que son las variables, lo único con la única diferencia de que guarda más de una. Por ejemplo, yo pudiera poner fruta es igual a manzana o fruta es igual a pera, así sucesivamente, como por ejemplo el caso aquí. Pero bueno, para yo por ejemplo mostrar un valor de ello, cualquiera, sin importar cuál sea, lo haría de la siguiente manera. Y es por ejemplo especificar. Si quiero acceder al primer elemento de mi array, colocar el 0. Ya que comienza a correr desde el 0. Manzana es el número 0, pera el número 1 y guineo el número 2. Si quiero mostrar esto, por ejemplo, voy aquí a la consola, me voy aquí a mi terminal y aquí pueden ver, bueno, ya me he documentado esto, ahora te vamos a introducir cualquier cosa, aquí esto, y por ejemplo, mira, ahí da un errorcito y esto se debe a la edad. Vale, entonces vamos a comentar esto para que no nos dé ningún tipo de problema. Vamos a comentar toda esta parte, ya está aquí comentada. Entonces vamos a lo siguiente. Vale, esto es verdadero y muestra como tal nuestro primer elemento del array, que es manzana. Si en dado caso quisiéramos acceder a este, le pusiéramos un 1. Si quisiéramos acceder a este, le pusiéramos el 2. Y así sucesivamente. Vale, esos son básicamente los arrays. Eso es básicamente un array, lo que hace un array como tal. Entonces, vamos como tal, como vieron arribita, esa es la forma en la que se crean los comentarios, que es esta. Comentario. Comentario de una línea. Por ejemplo, si queremos comentar más de una cosa, lo pudiéramos hacer de la siguiente manera. Comentario de varias líneas de código o lo pusiéramos poner también así de esta forma. Efectivamente no se muestra. ¿Por qué? Porque es un comentario. Esto se queda de forma interna en nuestro programa como tal. Pero estas son básicamente las formas en las que se comenta algo. Entonces, bueno, déjame ver. Vamos ahora al tema de lo que son las funciones. Por ejemplo, en este lenguaje de programación, para crear funciones sería de la siguiente manera. Por ejemplo, mira, aquí ya Copilot me está ofreciendo básicamente un alto completado de cómo básicamente pudiese hacer la cosa. Pero bueno, yo no voy a usar esto que me está diciendo. Vamos a crear nuestra propia función. En este caso, pongamos que se va a llamar mi función. Función. Vale, entonces, aquí entre paréntesis va todo lo que tú quieres pasar, o sea, el parámetro como tal. ¿Va? Entonces, aquí va lo que yo quiero imprimir. Por ejemplo, hola mundo. Desde la función. Desde la función. Entonces, para yo imprimir esta función, o sea, mostrar como tal la información que está dentro de esta función y poder retornarla, yo tengo que llamar a mi función. ¿Cómo lo haría? Mi función, pongo los paréntesis y ya automáticamente ya está. Entonces, queremos ver si esto realmente funciona. Bueno, sería de la siguiente manera. Y aquí dice, hola mundo desde la función. O sea, que esto se está mostrando. Ahora, quizá ahorita bien notaron que aquí me marca la G y eso. Pero eso básicamente por lo que está
por el tema de que le especifiqué que era tipo int, o sea, entero, no tipo string. Por esa razón fue que me marcó un error. Pero agarramos y lo comentamos. No hay ningún problema como tal. Ese fue el pequeño inconveniente que tuvo eso ahí. Pero bueno, eso es lo de menos. Eso no es nada de que vaya a afectar o qué cosa. Pero sí hay que tener en cuenta eso. Si no estamos bregando con un tipo string, si estamos, por ejemplo, perdón, bregando con tipo string, con un dato tipo string, no hay por qué agregarle int. Pero si estamos bregando con un número, con un número, por ejemplo, tipo entero, tenemos que agregarle entero, porque el dato como tal es entero. Y bueno, como tal, estas son las cosas que se iban a tratar en este pequeño curso introductorio a esta lengua de programación Python. Por ejemplo, si tú quieres ahorita estudiar lo que es el tema de Machine Learning, puedes, por ejemplo, profundizar aún más en Python y estudiarte, por ejemplo, TensorFlow. Por ejemplo, si te interesa el tema de lo que es el desarrollo web backend con Python, puedes optar por estudiar FastAPI, eh, aprender Django o aprender Flash como tal. Aprende también el tema de lo que son los ORM, la base de datos, SQL como tal, eh, protocolo de red y un sinfín de cosas más. Bueno, hasta aquí ha sido todo. No olviden seguir practicando y bueno, hasta un próximo video.